Les invito a abrir su Biblia mientras que voy comentando algunas cositas. En Deuteronomio 28 no vamos a leer todo, simplemente para que usted tenga una idea de dónde buscar después en su casa cuando usted pueda leer más tranquilo. Mucha gente lee Deuteronomio 28, donde están las bendiciones del pueblo de Israel, y solamente lee las bendiciones. Pero en ese capítulo 28, capítulo 29, también están las maldiciones. Porque las bendiciones de Dios, les voy a contar, si no saben, son condicionales. O sea, Dios te quiere bendecir, pero Dios tiene ciertas condiciones. Una de las cosas que dijo Jesús es que seamos sabios. Por ejemplo, no tiréis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra vosotros. O sea, Dios te quiere bendecir, Dios quiere bendecir al hombre, a la mujer, a la humanidad, pero tiene bendiciones. Dios no tira sus bendiciones a cualquiera. Y ahí en el capítulo 28, ustedes miran en su casa, por eso les pido que solamente lo ubiquen ahí en la Biblia, márquenlo ahí y después usted en su casa lo lee detenidamente, más tranquilo, cómo Dios es muy específico. Vas a ser bendecido en esto, en esto, en esto, en esto, si haces esto, si cumplís mi palabra, si oís mi voz, y si no oís mi voz, le decía el pueblo de Israel, te va a pasar esto, 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 esto. Y eso vimos en la historia de Israel, como Dios muchas veces le envió profetas, le envió maestros. Israel muchas veces fue bastante cabeza dura y terminó con la destrucción de Jerusalén y del cautiverio en Babilonia. Eso está en la historia, está en la Biblia. Entonces, Dios es paciente, dice, lento para la ira, Dios es paciente, misericordioso, pero no tendrá por inocente al impío, al que no se quiere arrepentir. Entonces, Dios es muy paciente, Dios espera, pero llega un momento que dice, bueno, hasta acá, porque Dios también es justo. Si no, no sería justo, ¿se entiende? Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, dice la Biblia. Entonces, a veces eso es lo que el mundo, la gente que no conoce a Dios se confunde y dice, ¿cómo puede ser que un Dios bueno permita esto, esto, esto y esto? Porque el mundo, la gente del mundo no lo escucha a Dios. ¿Se entiende? Entonces, quebrantan los mandamientos, quebrantan las leyes, quebrantan los mandamientos de la propia naturaleza y después pasan las cosas que pasan y le echamos la culpa a Dios. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Si yo me subo a un edificio y me tiro al quinto piso, ¿qué me va a pasar? Me voy a caer y unos cuantos huesos me voy a romper. Y después, si estoy todo roto ahí en el piso, ¡ay Dios, ¿por qué no me guardaste? No es así, o sea, es una locura. Y a veces la gente que no conoce a Dios dice, yo vivo de mi vida como quiero, hago lo que quiero y después hay consecuencias. En Josué capítulo 1, miren, Josué capítulo 1, tampoco vamos a leer todo, pero por favor miren para después ubicarlo más fácil en su Biblia. Dios le dice a Josué, no se apartará de tu boca el libro de la ley, y sí le voy a leer, porque si encuentra bien y si no encuentra, escuche por favor. Dios le dice a Josué que en ese momento estaban entrando a la tierra prometida en Canaán para conquistar y tenían que guardar ciertas reglas, tenían que guardar la ley de Moisés y otras cosas más. El tema es que Dios le dice a Josué, en el versículo 8, no voy a leer todo, dice, nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y le sigue hablando Dios a Josué y por supuesto al pueblo de Israel. ¿Se entiende? Ellos tenían que guardar la palabra de Dios para que le vaya bien. ¿Qué pasó con Jericó? Ellos cumplieron con lo que Dios les pidió, que parecía una locura, dar 7 vueltas alrededor de la ciudad. Cumplieron y Dios les dio la victoria. ¿Y qué pasó? Si ustedes siguen leyendo la historia de Josué, cuando tuvieron que enfrentar una ciudad mucho más chiquita que se llamaba Jai, miren la historia, ellos no pudieron vencer a esa ciudad.
¿Por qué? Porque uno del pueblo de Israel había pecado, había desobedecido a Dios, ¿se entiende? Y Dios no le pudo dar la victoria porque Dios mismo le había dicho, santifíquense, pórtense bien, hagan como yo les digo. Y salió uno ahí diciendo, no, mi pecado solamente me afecta a mí. No, tu pecado afecta a tu familia, afecta a todo el mundo. Por ejemplo, mi pecado, yo tomo y me emborracho y tengo un auto. Pero yo no le molesto a nadie, voy y le choco a una persona y la mato. Mi pecado afectó a otra persona. Ahora, esa persona era inocente, pero por culpa mía. Entonces la ley tiene una pena. Bueno, se va en cárcel o le saca la licencia, todo lo que usted sabe. Entonces, nuestras decisiones afectan no solamente nuestra vida, sino también a nuestra familia. Las bendiciones de Dios que Dios nos bendice afectan a nuestra vida y a nuestra familia. Eso es lo que dice en Deuteronomio capítulo 28. A causa del pecado de los padres, Dios también tenía que algún tipo de consecuencia derramar sobre los hijos. Pero eso se cortaba si uno se arrepentía y uno buscaba a Dios, que eso es lo que también dice la Biblia. El Salmo 91, por ejemplo, dice, el que habitara la sombra de Jehová del Omnipotente, habitará la sombra del Altísimo. Usted lo conoce, y si no lo conoce, lea después el Salmo 91. Y hay hermosas promesas que decía, a tu diestra caerán 1000, a tu siniestra 10.000, Dios te guardará de la peste destructora y otras cosas. Y nosotros leemos todos esos versículos, y están bien, pero ¿cuál es la condición? El que habitare, dice, ¿no? Bajo las alas de Jehová, el que habitar en su presencia. Y uno no habita si solamente está un ratito, los domingos a la mañana, media hora. No se duerma, no se duerma. ¿Se entiende, no? El que habitare bajo la sombra de Jehová, habitará, morará, dice, bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí tenés la consecuencia de estar bajo la protección de Dios. Amén. Esa es. Si yo no habito bajo la sombra de Dios, si yo no habito bajo sus alas, estoy a la intemperie. Acuérdense cuando Jesús vino, a veces tal vez vieron la película, leyeron la Biblia, cuando Jesús va a Jerusalén dice, yo quise juntarles como la gallina a sus polluelos, ¿se acuerdan? Mas ustedes no quisieron. Para cuando venga la destrucción, ahí van a ver, más o menos estoy parafraseando, pero Dios nos quiere proteger. Dice, no te vayas, no, yo quiero hacer mi vida, como le pasó al hijo pródigo. Estaba en la casa del padre, tenía las bendiciones, pero él de su decisión se fue y malgastó todos sus bienes, y pasó hambre y pasó miseria. ¿Se entiende? Entonces nosotros, mientras que estamos en la presencia de Dios, bajo la protección de Dios, tenemos todas las bendiciones. La bendición de la sanidad, la prosperidad, que Dios manda a sus ángeles, que nos guarda, amén, gloria a Dios. Pero guay de que te hagas el vivo o la viva. Ah, yo soy más vivo que Dios, yo sé que Dios es buenito, Dios me guarda y estoy haciendo cualquier cosa. ¿Sabe a quién le pasó eso? Miren en el libro de Jueces, a Sansón. Sansón era un nazareo. Ellos, los nazareos, no tomaban vino y eran santos, ¿sí o no? Y la señal de su nazarato era dejarse el pelo largo, que era una señal como para que ellos, las demás personas, vean que estaban consagrados a Dios. Y Sansón hizo un montón de macanas, y Dios lo libró por misericordia. Y tanto se confió Sansón, que un día, chau su señal de su santidad, y cayó prisionero de aquellos a los cuales él había vencido reiteradas veces. Y lean la Biblia que él mató con una quijada de asno, mató cientos. O sea, el tipo era un ungido de Dios, no había cómo detenerle. 500, 600 soldados quisieron detenerlo y él los mató a todos. ¿Se imaginan cómo Dios lo usó? Pero cometió un error, se confió, dijo, de esta voy a salir como las otras veces. Mas él no sabía que Jehová se había apartado de él. ¿Se entiende o no? Entonces a veces nosotros como cristianos, algunos piensan, yo soy cristiano y yo puedo hacer lo que quiera porque Dios es bueno y es mi Padre y Él siempre me bendice. Amén. Pero va a llegar un día que si vos estás lejos de la presencia de Dios, si vos mismo te vas de la protección de Dios, salís de las alas de Jehová, Dios va a decir, vení para acá, no, vení para acá, no, bueno.
Eso es lo que dice la Biblia. Y en el Salmo 91 está la promesa de toda peste y todas esas cosas. Yo conozco una persona muy cercana que un día se enfermó de dengue y dice, pero si yo tengo el Salmo ahí, tiene y lee el Salmo, le digo, pero dice el que habite en la casa de Jehová. Entonces tenemos que controlar eso, tenemos que ser cuidadosos. No es yo tengo la Biblia, pero no la leo, yo tengo la Biblia, pero no la practico, yo sé que tengo que ir a la iglesia y voy cuando solamente yo quiero. Entonces hay muchos cristianos, lamentablemente, sobre todo en este tiempo, que piensan que Dios es un kiosquero, que yo solamente voy a Dios y yo le compro las bendiciones a Dios. Ay, yo ya diezmé, yo ya ofrendé, yo ya pacté, entonces Dios me tiene que bendecir. Sí te va a bendecir, pero hay otras cosas que Dios te pide. Dios te pide comunión, te pide sanidad, o sea, santidad, te pide que vos cumplas los mandamientos. ¿Qué pasaba con los fariseos? Esta es simplemente una introducción. ¿Se acuerdan los fariseos? Que Jesús dijo, ustedes son sepulcros blanqueados porque ustedes van a la sinagoga y aman los primeros lugares y oran, pero por dentro están llenos de todos huesos podridos y cosas secas. Y ellos ellos diezmaban hasta el comino, hasta la menta, hasta lo último, eran hiper, super, mega, archi religiosos, ¿sí o no? Y Jesús le dijo, ustedes son unos falsos, ustedes son unos hipócritas, porque Jehová mira el corazón. Yo puedo venir a la iglesia, puedo dar el mejor ofrenda, puedo servir a Dios, puedo venir de corbata, pero si el resto de los días mi vida es un desastre, Jesús que me dice, hipócrita, limpia primero lo de afuera para que lo de adentro primero, para que lo de afuera sea limpio, ¿sí o no? Entonces, tenemos que ser conscientes, hermano, de que Dios es bueno y nos quiere bendecir, Dios nos quiere prosperar, pero nosotros tenemos que ser obedientes a su palabra. ¿Se entiende, no? Porque hay muchos por ahí que por ahí ahora están muy de moda, y YouTube, Internet y otros canales por ahí, que entonces agarran solamente las bendiciones. Y en esos canales de YouTube, de Internet, yo casi no veo predicaciones sobre santidad, no veo casi predicaciones sobre arrepentimiento, casi no se habla de pecado. Generalmente se habla de bendición, de prosperidad, pero también Jesús hablaba de pecado. Básicamente el mensaje de Jesús es arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Constantemente Jesús decía arrepentidos, dejá de hacer lo malo para que Dios te pueda guardar, te pueda salvar y te pueda bendecir. Si no, Dios no te bendice. Dios no bendice a los que no son sus hijos. Eso dice la Biblia. Suena un poco duro, pero es la verdad. Dios bendice a sus hijos, como estaba contando el pastor hoy más temprano. Cuando uno viene a la casa, uno come la comida que pone el padre. Entonces, pero el padre no pone la comida para los extraños, ¿sí o no? Entonces, cuando Dios tiene sus hijos, Dios da la mejor comida a sus hijos. Y aquellos que menosprecian lo que Jesús hizo o lo menosprecian a Él y no pueden recibir sus bendiciones. Así es. En el cielo van a entrar los lavados y comprados por la sangre de Cristo. Miren en Apocalipsis, no entra cualquiera. Miren todos los requisitos. Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, los que están lavados por la sangre de Jesús, no van a entrar otros que no estén en esa lista. Por eso es importante que nosotros tengamos cuidado, que le preguntemos, Señor, mírame, háblame, hay algo que tengo que corregir, hay algo que tengo que arrepentirme. Y Dios es bueno y Dios te va a corregir y Dios te va a perdonar y Dios te va a decir, mira, es por acá. Pero no podemos nosotros ser ingenuos, decir, yo voy a hacer de mi vida lo que quiero y yo igual tengo las bendiciones de Dios. No sea que nos pase como Sansón, que zafemos, o sea, escapemos 1, 2, 3 veces, pero un día Dios va a decir, no, hasta acá llegaste. Porque Dios es bueno, lento para la ira, grande en misericordia, pero no tendrá por inocente al desobediente. Eso dice la Biblia. Tenemos que leer la Biblia entera. Y no solamente está eso en el Antiguo Testamento, me cambio el anteojo porque con este veo mejor. En el Nuevo Testamento, usted seguramente habrá escuchado alguna vez, cuando Jesús habla en Mateo capítulo 7, mire, ahí sí por favor, mire su Biblia. Dice, los dos cimientos, 27-24.
Jesús terminaba de hablar el sermón del monte, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué dice ahí? Y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye, dice Jesús, estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron las mismas cosas que con la otra casa, pero cayó y grande fue su ruina. ¿Dice así la Biblia o yo estoy inventando? Contéstame. ¿Dice así o no? Así dice. Entonces no es que yo escucho la palabra de Dios y sigo haciendo lo que yo quiero. Dios me dice, mira, perdona. No, yo no perdono nada. Mira, deja de hacer esto porque no te conviene, no te bendice. No, yo sigo haciendo. Lee la Biblia, escudriñar la Escritura, porque es lo que Dios tiene para tu vida. No, y me paso mirando todo el día la tele. Mirar tele no está mal. Mirar una película no está mal. Ir a la costanera no está mal. Pero yo soy cristiano, tengo que leer la palabra. O si no, yo no soy cristiano. Si alguno dice yo soy cristiano y no toca su Biblia, yo digo, acá hay un tema que arreglar. Yo soy cristiano, pero no me congrego. Una vez salió una hermana a decir, sí, yo pertenezco a la iglesia Casa del Amor de Dios, pero hace muchísimo que no voy. No venís, no te congregás. Entonces no podemos nosotros abrogarnos ciertos derechos si no estamos acá, si no participamos, yo diría, con perdón de la palabra, no sé si es hermano, por ahí es primo, pariente, pero no sé si es hermano, porque mis hermanos están sentados a la mesa del Padre. ¿Se entiende o no? Si no, no es un conocido, uno que le sigue de lejos al Señor, pero no es un discípulo. Después, miren ahí en 2 de Corintios, o un poquito más rápido. Lo importante es que usted, por favor, miren la Biblia para que no piense que yo estoy inventando. 2 de Corintios 1:20 dice, y acá esto otra palabra que a veces se utiliza para decir no, es todo sin condiciones, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí y amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. En el 17, o que al proponerme esto usé quizás ligereza, dice Pablo, o lo que pienso hacer, lo pienso hacer según la carne para que me haya sí y no. O sea que a veces uno en su carne se siente contradecido, como dudoso, mas Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Y dice, porque todas las promesas 20 en Él, sí, y en Él, amén. Pero cuando dice en Él, ¿de quién está hablando? De Cristo, de Dios. Las promesas en Jesús son sí, amén. No en tu vida sola, no en tu vida apartada del Señor. Las promesas de Dios en Él son sí y amén. Y cuando Pablo le escribía a los Corintios, cuando Pablo le escribía a los Efesios, cuando Pablo le escribía a los Romanos, siempre Pablo utilizaba esa palabra, en Cristo, en Cristo, en Cristo, con Cristo. Nunca hablaba de independencia de Cristo. Jesús dijo, ¿se acuerdan la parábola de la viña? Capítulo 15 de Juan, separados, apartados de mí, nada podés hacer. Dice que el pámpano cuando es quitado se seca. ¿Y qué pasa? Lo toman y lo arrojan al fuego, dice, lean Juan capítulo 15. Nosotros debemos permanecer en Cristo, en la vid, Juan capítulo 15. Si no, nos secamos como cristianos. Y la Biblia dice ahí, Jesús mismo, con su propia boca, dice, se toman eso que no dio fruto, que se secó y se arroja al fuego. Entonces nosotros mientras estamos en Cristo, estamos bendecidos. Mientras estamos en Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Mientras estamos en Cristo, tenemos todas las bendiciones de Dios. Nos sentamos a la mesa del Padre a comer y bebemos de su presencia y todo lo demás. Pero si no estamos en Cristo, no es así. A eso dice la Biblia. Por eso le estoy dando varios versículos. Ahí mismo en ese libro, en el capítulo 7, dice, así que amados,
puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué Pablo decía eso? Porque justamente hay que leer un poquito más adelante, ahí arriba, mire, en unos 2 o 3 versículos más arriba, dice: ¿y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Por el 16, porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, mire lo que le decía Dios: salid del medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y eso le decía Dios al pueblo de Israel. Así que, amados, ahí viene Pablo y te dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No es nomás tengo todas las promesas de Dios y hago lo que yo quiero y hoy me revuelco como los chanchitos en el lodo. No es así. Pero Dios es bueno, mi Padre me entiende. Sí te entiende, pero la palabra de Dios es clara. Dios te ama a tal punto que entregó la sangre de su Hijo por vos. Amén. Y si vos agarrás esa sangre y decís: bueno, está bien, pero me voy a meter un rato más en el lodo, ¿qué estoy haciendo? Estoy menospreciando lo que Dios hizo. Estoy poniendo por poco valor. Hermanos, le doy una noticia si usted no sabía: la salvación no es gratis. La salvación costó precio de sangre, la sangre del Cordero de Dios, inmolado del principio del mundo. Dice, Jesús derramó su sangre por nuestra salvación. Tenemos que cuidarla, porque a nosotros no nos costó, para nosotros es un regalo, pero no fue gratis. A Él le costó su sangre, ¿sí o no? Entonces yo tengo que cuidar la salvación, no puedo ser tan irrespetuoso o tan irresponsable, si no, Jesús murió por mí, está todo bien, dale para adelante. No es así. Y ahora vamos a ver un par de versículos sobre ese tema. ¿Estamos de acuerdo? Colosenses 1:23, ahí yendo para el lado de Apocalipsis. 1:23 dice, Pablo dice a la iglesia en Colosas, 1:23, Colosenses: si en verdad permaneciereis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio, la cual habéis oído, el cual se predica en toda la creación y bajo el cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y ahí lo que Pablo le está diciendo a los colosenses, si usted mira en su casa, de todo, también está hablando de bendiciones, pero hay un sí, y ese sí es condicional. Si en verdad permanecieres fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Y qué pasa si yo no hago eso? ¿Qué pasa si yo no permanezco firme en el mensaje que yo escuché? ¿Qué pasa si yo me aparto del camino del Señor? Eso se llama apostasía. ¿Qué pasa si yo conozco al Señor y yo decido, me vuelvo al mundo? Estoy menospreciando a Dios. Y vamos a leer un par de versículos. Guay, dice, ay de aquel, vamos a leer en hebreo, que hace eso. Porque si yo estoy menospreciando lo único que me salva, digo, no, a mí no me importa lo que hizo Jesús. Y bueno, ¿quién es? Estoy cocinado, discúlpame la expresión, pero estoy cocinado, con papa y al horno. Lamentablemente es así. Entonces tenemos que cuidar lo que Dios nos dio, no malgastarlo. Por a veces pensamos, Dios es bueno, y amén, Dios es bueno, y Dios bendice, y amén. Pero Dios no puede permitir que la sangre de su Hijo sea pisoteada. Amén. Y no lo inventó yo, lo digo, vamos a mirar en Hebreos. Hebreos capítulo 3. Yo no invento nada, está todo en la Biblia. Capítulo 3, versículo 6. El 5 mejor. ¿Encontraron? 3:5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir.
Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, la iglesia, dice ahí el autor de Hebreos, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Somos la casa de Dios si retenemos hasta el fin. Jesús dice en Apocalipsis, el que fuere fiel hasta la muerte. No es hasta el domingo, hasta la primera lucha, o hasta la primera crisis, o hasta el primer problema. No es así. Cuando Pablo predicaba a las iglesias en Europa, dice a los corintios, acá están las marcas de mi apostolado. Y Pablo no te aparecía con un camello todo cargado de oro, te mostraba la espalda cubierta de cicatrices, una vez prediqué. De los azotes, de las cárceles, de los naufragios. Y Pablo te cuenta todo lo que él pasaba. Entonces nosotros, hay algunos cristianos que piensan que el cristianismo es viva la pepa, y no es viva la pepa. Tenés gozo, tenés paz, pero vas a tener que pasar en algún momento también de lucha. ¿Dios te dejó de amar por eso? No. Pero es necesario pasar, porque ahí se ve la victoria. Dios nos prueba, dice que cuando, si ustedes se acuerdan, cuando Jesús le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos, pero yo ruego que vuestra fe no falte. O sea, a veces Dios permite ciertas cosas, y no significa que Dios nos abandonó. Dios permite ciertas cosas. Job dice que era un varón íntegro. Como Job no había, tanto que Dios le dice, mirá a Satanás mismo, mirá Job. Y Satanás dice, déjame que yo lo toque un poquito, a ver si te sigue siendo fiel. Y Job le fue fiel, pero perdió todo. ¿Y qué hizo Dios? Le dio el doble. ¿Cuántos quieren la bendición de Job? Amén. Pero miren lo que pasó Job. ¿Ustedes pasarían eso? Perder absolutamente todo y estar cubierto de sarna, de pies a cabeza. Me quedo nomás con la media bendición que tenía Job. Me alcanza con 7,000 ovejas, no quiero 14,000. Entonces, hay muchas cosas que nosotros, por eso le digo, hay muchas cosas que a veces se toma solamente una parte y tenemos que leer todo, ¿sí o no? Para entender bien, porque Dios pide que seamos sabios, que no seamos niños, dice, que seamos maduros. Y si venimos hace rato a la iglesia, Dios pide eso, que seamos maduros, que seamos responsables. ¿Cuántos quieren la unción? Muchos levantan la mano, pero la unción cuesta un precio. Tenés que levantarte, tenés que orar. Muchos quieren ser siervos de Dios, muchos quieren estar acá en este púlpito, pero no saben todo lo que hay que pasar, no saben las luchas que hay que pasar, los ayunos que tenés que pasar, a veces los llantos que tenés que pasar. ¿Y saben qué? El pastor no te cuenta, hermano, ora por mí porque estoy reluchado. No, él ora por vos y te bendice. ¿Cuántos oran por su pastor? Bendígalo, porque usted no sabe a veces la lucha que está pasando, o los distintos líderes, porque los líderes tienen que aguantarse muchas cosas que ustedes no saben. Entonces, mientras uno es niño, uno se sienta a la mesa del padre y uno come, y dice tu papá o tu mamá, hoy no hay postre. Ay, ¿cómo que no hay postre? Y lloro. Pero cuando sos más grande te das cuenta que ese postre cuesta. Cuando tenés que mantener tu casa te das cuenta que eso cuesta. Entonces hay veces que nosotros como cristianos también tenemos que pasar ciertos problemas, y no es para asustarnos. ¿Se entiende? En ese mismo capítulo 3, versículo 14, dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza al principio. Exactamente lo mismo que leímos en Colosenses. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Dice, cuando sigue hablando de cuando el pueblo de Israel tentó a Dios y fue incrédulo. El capítulo 4, versículo 1, dice, temamos pues que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no la aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahí está hablando que el pueblo de Israel no entró en la tierra prometida. No leo todo porque se está yendo la hora. Dice que a todos le vino la palabra,
pero la mayoría no creyó. ¿Quiénes fueron los dos únicos que entraron en la tierra prometida? Josué y Caleb, porque creyeron a Dios. El resto del pueblo de Israel no pudo entrar. Entonces ahí la autora de los Hebreos nos está diciendo a nosotros, mire su vida, miremos nuestra vida. No sea que también nosotros, dice, porque a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no le aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. O sea, es necesario que creamos la palabra, no que te entre por un lado y te salga por el otro. Por eso Jesús dice, si escuchás mi palabra y la pones por práctica, sos un hombre o una mujer sabia que estás edificando tu casa sobre la roca. Va a venir lucha, va a venir tormenta, va a venir viento, pero tu casa va a permanecer. ¿Y qué pasa si escuchás la palabra y no pones por práctica? Van a venir las mismas luchas y no vas a aguantar. No vas a aguantar. Porque tu casa no está edificada en la palabra. Y hay una versión, no es Reina Valera, hay otra versión que ese versículo dice que no mezclaron fe con la palabra. Y me encanta esa versión. Dice que no mezclaron la fe con la palabra, porque la palabra y la fe van juntas. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, si no me equivoco, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. ¿Sí o no? Tu fe crece por la palabra. Tu fe no va a crecer por mirar YouTube. Tu fe no va a crecer por mirar el partido Boca River o el partido que te guste. Tu fe no va a crecer por mirar una película por más linda que sea. Tu fe no va a ser por mirar, escuchar, como una persona que yo conozco que escucha predicaciones de Gigi Ávila. ¿Están mal? No, son una bendición. Pero la Biblia dice que tu fe viene por escuchar la palabra. Yo no puedo vivir con la fe prestada. Yo no puedo todo el tiempo decir, orame. Algún día va a llegar un momento que Dios mismo va a decir, a ver, te dejo un poquito solo, a ver qué haces. A ver si realmente nosotros tenemos o no tenemos fe. Por eso le di la noticia, si alguno no sabía, y voy cerrando, de que en unos países como Austria y Alemania y otros se están poniendo complicados por el tema, ya saben, de la pandemia. Entonces, mientras que tengamos oportunidad para venir a la iglesia, vengamos. Congreguemos, no faltemos. Tenemos oportunidad de venir a los discipulados, vengamos. Tenemos oportunidad de venir a orar a las 5:30 de la mañana, vengamos. No te digo, hermano, porque yo tampoco vengo todos los días, pero una vez por lo menos, o bueno, por lo menos orar en tu casa. Pero oremos, porque cuando venga la tormenta, venga el cascotazo o venga el problema, ay, ¿dónde está Dios? Y Dios siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que vos te fuiste. Dice que hay un chiste, dice... una persona se estaba en una isla o se estaba por ahogar y dice, oh Dios, salvame, y viene un barquito. No, yo estoy esperando en Dios. Después vino un barco más grande y después ya vino un helicóptero y se murió. Y va al cielo y dice, Señor, no me salvaste, pero te mandé un barco, te mandé una canoa y te mandé un helicóptero. Entonces nosotros a veces tenemos una idea de decir, no, tienen que hacerse las cosas como yo quiero. Y no tienen que hacerse las cosas como vos querés, como Dios quiere. ¿Se entiende o no? Es la idea. Para ir terminando, en el versículo, capítulo 4, bueno, lo que leímos, y le quiero contar, para terminar, en Hebreos 6, no te asustes si a veces tenés que esperar un poquito para heredar las promesas de Dios, porque esto es lo último, porque vamos a leer un ejemplo bueno. ¿Quieren un ejemplo bueno que nos ayude a todos? Vamos a ver la historia, un poquitito de la historia de Abraham, 2 minutos. Dice en el capítulo 6 de Hebreo, ahí en Hebreo nomás, sin irnos muy lejos, del versículo 12, dice, ¿sabe? Antes de eso, ¿sabe usted? Mira ahí el versículo. Pero ¿sabe cuántos años esperó Abraham desde que Dios le prometió un hijo hasta que lo tuvo? Ahí donde dice Génesis capítulo 12 y después en el capítulo 21 de Génesis. 25 años esperó Abraham. Si usted lee en el capítulo 12 de Génesis, nos vamos a leer, y después mira en el capítulo 21, 25 años Dios le dio la promesa a Abraham y Abraham tuvo que esperar. Si usted tiene que esperar alguna promesa de Dios, no se desespere si pasa un mes, una semana o 15 días.
Espere, porque Dios es fiel, Él va a cumplir. Estoy esperando la sanidad de mi hijo y no pasó hoy, pero puede pasar mañana. Seguir creyéndole a Dios, seguir confiando en Dios, seguir sirviéndole a Dios, seguir creyendo la palabra, seguir declarando la palabra. Amén. ¿Qué le pasó a José cuando Josué estuvo en la cárcel? ¿Sabe cuántos años pasaron en total de que tuvo el sueño hasta que llegó a ser el gobernador de Egipto, el segundo, el de Faraón? Dice acá un comentario que pasaron 13 años. No fue de un día para el otro. David mató a Goliat, y de que David mató a Goliat hasta que David subió como rey en Israel, pasaron varios años. Entonces, hermanos, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser constantes en la oración y en la fe. Y eso es el versículo que voy a leer ahí en Hebreos. Dice, en el 6:11, dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Otra vez dice, hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré. Y habiendo esperado abundancia y grandemente, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Amén. Entonces, hermanos y hermanas, no se desespere. Yo sé que cuesta, a mí me cuesta, hay cosas que yo estoy esperando todavía que Dios no hace. Y tengo que creerle. Y Satanás viene y dice, che, y al final, mirá que... Y sí, pero yo le voy a creer a Dios, porque la otra opción es creerle al diablo. Entonces yo tengo que elegir si le creo a Dios o le creo al diablo. Dice, mirá que hace mucho que estamos orando por tal cosa y no se te da. Pero yo tengo que seguir orando, tengo que seguir creyendo. O si no, no le creo a Dios y su palabra es fiel. Hebreos 10:35, para ir cerrando, dice en el capítulo 10:35: no perdáis pues vuestra confianza, dice el autor de Hebreos, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero vosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Ahí le estaba diciendo a los hebreos, a los que estaban ahí, que algunos se volvieron al judaísmo, habían negado a Cristo. Entonces eso es lo que le estaba diciendo: perseverá hasta el fin, para certeza tuya. No certeza de Dios, Dios está en el cielo, pero para que nosotros no perdamos ninguna bendición, tenemos que perseverar. Y ahí en el capítulo 11, no lo voy a leer porque va a ser muy largo, ahí habla de Abraham. Miren la historia de Abraham, cómo Abraham perseveró. Y lo último, y cerramos y oramos, que el otro día estábamos en una clase de IET y salió el tema de que a veces tenemos, por ejemplo, algunas peticiones y aparentemente es como que Dios no nos contesta esas peticiones, y tenemos que tener en cuenta esto. Santiago capítulo 4 dice: pedís, versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice, hermano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros os anhela celosamente? O sea, a veces estamos orando, pero no estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Estamos pidiendo lo que a nosotros nos parece para agradar nuestra alma. Y el último versículo, y ya cierro, Primera de Juan 5:14, y oramos, dice:
Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Jesús, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esa es otra promesa condicional. Vos tenés, hermanos, la bendición que le pedís a Dios, si es la voluntad de Dios. ¿Cómo se entiende eso? Miren, yo cierro la Biblia para que vean que ya termino. Si yo estoy orando algo que está en contra de la voluntad de Dios, por ejemplo, imagínense, yo estoy casado y le digo, Señor, me quiero divorciar porque me quiero casar con la otra fulana. Yo estoy orando en contra de la voluntad de Dios, porque Dios no quiere el divorcio. Señor, yo quiero que me prosperes, así que me saca ese negocio y yo voy y cobro coima. No estoy obrando en la voluntad de Dios, ¿entienden o no? Dame, Señor, bendecime económicamente, así me voy al casino. Y Dios no me va a bendecir. ¿Se entiende o no? Si oramos y pedimos conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que creamos a su Hijo, que nos santifiquemos. Si estamos pidiendo por un pariente que sea sano, perfecto. Estamos pidiendo prosperidad económica, perfecto. Pero guay que esa prosperidad económica no te aparte del camino. Señor, dame un trabajo y tiene un trabajo nuevo y nunca más pisa la iglesia. Muchos casos hay de eso. Que mucha gente pide una sanidad, una bendición. El Señor le bendice, le sana. Y si te he visto, no me acuerdo. Cuando Jesús le sanó a los 10 leprosos, ¿cuántos leprosos vinieron a agradecerle al Señor? Uno solo. Y Jesús le dice, ¿y el resto? Y no sé, anda por ahí. ¿Se ve esos ejemplos? Entonces, por eso nosotros, Dios es cuidadoso. Dios nos bendice, pero tenemos que ser sabios. ¿Se entiende, hermano? Dios te quiere bendecir y te va a bendecir, pero tenemos que ser sabios. Podemos orar 20 años por algo que está fuera de la voluntad de Dios y Dios no nos va a dar. Porque Dios es bueno, no nos va a dar algo que nos lastime, no nos va a dar algo que no nos bendiga. Un versículo dice, la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. La bendición que Dios te da te va a bendecir. Dios no te va a dar algo para que te haga mal. ¿Se entiende? Amén. Pablo le dijo, creo que era Timoteo, a Tito, amado, deseo que seas prosperado en todo como es prosperada tu alma. Ese es el deseo de Dios, que seamos prosperados en todo como prospera nuestra alma. En lo espiritual también tenemos que ser prósperos. Tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que ser sabios. Jesús dijo, ustedes son la sal y la luz de este mundo. Si yo soy cristiano, yo tengo que alumbrar en mi trabajo. Yo no puedo hacer las mismas cosas que hacen mis compañeros de trabajo. Me decía un remisero que hay algunos que cobran coima, que te están buscando la vuelta para cobrarte una puntita. Si sos, por ejemplo, sos Rodríguez o sos policía, no hagas esas cosas. Vos tenés que hacer las cosas bien. ¿Querés prosperidad? Como Dios le dijo a Josué, que no se aparte de tu boca el libro de la ley, que no se aparte esto de tu vida. Esto te tiene que guiar y ahí vas a saber que Dios te va a prosperar. Si vos no te movés fuera de esto. Amén. Dios nos va a bendecir, en mi deseo, como le decía Pablo a Timoteo, si no me equivoco, quiero que Dios te prospere en todo, pero prospere tu alma. Amén. Nos ponemos en pie y vamos a orar. Y después que oramos vamos a cantar una canción y ahí sí usted puede pasar con los diezmos, la ofrenda, como ustedes lo saben. Pero vamos a orar para que usted sea prosperado en todo, pero que su alma prospere. Que usted pueda madurar espiritualmente. Que Dios le dé todo lo que usted necesita. Pero esa bendición que usted la sepa usar sabiamente para bendición y no para maldición, para bendecir a otros, para bendecir la obra de Dios, que usted tenga sobre y abundantemente, pero que eso no haga que usted se extravíe. Señor Jesús, tu palabra dice ahí en las cartas de Pablo, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y tú quieres bendecir a tu pueblo, tú bendices a tu pueblo, pero tú también dijiste, Señor, que cuidemos de andar en tu camino, que hagamos todas las cosas conforme a tu palabra, que edifiquemos nuestra vida, nuestra casa en tu palabra y que tengamos fe en tu palabra, en lo que tú has dicho.
que tú tienes muchísimas bendiciones. Vas a enviar tus ángeles a cuidarnos, a tus hijos, a los que estamos en obediencia, a los que nos refugiamos bajo la sombra de tus alas. Bajo la sombra de tus alas hay bendición. En tu mesa, Señor, hay palabras de vida eterna. ¿Dónde iremos, Señor? Le dijo Pedro, si solamente tú tienes palabra de vida. Mientras estemos en tu mesa recibiendo tu palabra, en tu presencia y con tu protección estamos bendecidos. Guárdanos, Señor, de apartarnos de ti, de salir de tu protección. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a tu pueblo, que tú los prosperes en todas las cosas que ellos hacen, como los sacerdotes de Israel bendecían a Israel. Que Jehová alumbre su rostro sobre ti, que sea bendecido tu alacena, tu altar, tu mortero, el vientre, el fruto de tu vientre sea bendito, el trabajo de tus manos, en la cosecha, que Dios te dé a 30, a 60 y a 100 por uno, pero que sirvas a Dios, que bendigas a Dios, que no te olvides de Él, que no te vuelvas por el camino de Egipto de los ídolos o de lo que antes era para maldición, sino que bendigas a tu Dios, que Él te bendice, que Él abre la puerta de los cielos, la ventana de los cielos y derrama sus bendiciones. Señor, ayúdanos a bendecirte, a obedecerte, a servirte, a ser hijos agradecidos y no como el hijo pródigo que en algún momento se apartó de tu casa y cuando necesitó se acordó de ti. Y tú eres un Dios grande, misericordia, y tú nos recibes porque tú eres bueno, pero ayúdanos, Señor, a estar cerca tuyo y a servirte y amarte, porque son los tiempos malos y es necesario que estemos velando y orando porque tú pronto vuelves. Yo bendigo una vez más a mis hermanos, a mis hermanas, con toda bendición, que ellos puedan ser prósperos, sabios, prudentes, llenos de ti, que tú acampes tus ángeles alrededor de ellos, que donde ellos vayan sean para bendición. Bendigo sus familias, bendigo todo lo que ellos hacen, pero que tú les ayudas a serte fiel, Señor, y a servirte, porque es el propósito de nuestra vida. Para el día de mañana tengamos entrada amplia y generosa a tu reino, para estar contigo para siempre.